Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe de Jesús Núñez Cárdenas y soy profesor de tiempo completo de la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy les voy a comentar a través de la asignatura de Fundamentos de Metodología de la Investigación lo que corresponde a la investigación cualitativa y a la investigación cuantitativa. Es importante comentar que cualquier ciencia pues tiene como objetivo primordial el generar conocimiento de ella y es a través de los diferentes métodos que logra este objetivo. Recordemos que el método científico es una serie de pasos que se obligan a cualquier persona a seguir para poder lograr un conocimiento, ya sea nuevo o poder innovar a través del ya existente. En este caso, existe una clasificación de acuerdo a los paradigmas de investigación y se refiere a dos tipos de investigación que considero yo son las fundamentales dentro de la metodología de la investigación y me refiero al método cuantitativo y al método cualitativo. Veremos primero lo que es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es aquella investigación que busca aprender o generar conocimiento a través del estudio de las diferentes cualidades que se puede observar en algún comportamiento o algún fenómeno que estemos nosotros investigando. En este contexto, la investigación cualitativa se dice que tiene una aproximación subjetiva. Eh, Dicho de otra manera, ¿no? Supongamos que estamos estudiando a un fenómeno, un objeto, y la investigación cualitativa lo va a ver desde adentro. En este contexto, por eso podemos decir que es una aproximación subjetiva la que se tiene del objeto en estudio. La investigación cualitativa utiliza lo que son muestras de tamaño pequeño, es decir, los instrumentos o las técnicas que usa este tipo de investigación, pues refiere que es más profunda la forma en que tiene que atender a la población o muestra involucrada en este tipo de investigaciones. Por eso es que es un poco más prolongado el tiempo que tardamos con cada uno de ellos y por eso es que las muestras son en tamaños pequeños. También podemos decir que tiene como objetivo pues una descripción precisamente de las cualidades del fenómeno. Entonces, básicamente estas son las partes, ¿no? ¿Qué características identifica una investigación cualitativa? Bueno, primero, no suelen probar teorías o hipótesis, más bien es generar las teorías y las hipótesis, ¿no? Esta es la cualidad que tiene la investigación cualitativa, ¿sí? No hay unas reglas de procedimiento porque depende cómo estás haciendo la investigación, te puede llevar a un cambio o a un cambio pues no previsto al ir encontrando diferentes hallazgos dentro del fenómeno y el objeto o el objeto de estudio. Dice que se basa en la intuición, ya que la investigación es de naturaleza flexible y también recursiva, es decir, puede volver a pasar dentro del mismo proceso y por eso es que dice que no tiene unas reglas de procedimiento. Puede llegar a un paso y volver a regresar para poder corroborar o poder asimilar alguna información que se haya logrado eh, conseguir, ¿no? Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. Si esto es la forma en que la investigación cualitativa pues puede ir precisamente generando esas teorías y esas hipótesis de las cuales hemos platicado anteriormente. ¿Ok? Los investigadores cualitativos suelen participar a través de la interacción con los sujetos que estudian, es decir, tienen que diseñar un instrumento a la medida para poder interactuar con estas personas que están
siendo investigadas. Bueno, yo le llamo personas, puede ser fenómeno, puede ser un objeto, pero tenemos que tener, ¿por qué? Porque puede ser a lo mejor la misma observación la que nos lleve a esta investigación. Entonces, pues el hecho o el objeto de estudio tenemos que diseñar un instrumento o una técnica especial para poder recabar la información. ¿Sí? Los métodos más utilizados para este tipo de investigación, pues es una entrevista de profundidad, es decir, no aplicamos, a diferencia de una investigación cuantitativa, a lo mejor una encuesta en donde contestan, sino que vemos una entrevista previamente diseñada donde la aplicamos al sujeto de estudio para poder obtener la mayor información posible con respecto al fenómeno que estamos investigando. También se puede hacer en sesiones de grupo, es decir, no solamente una persona, sino un grupo de personas en la cual interactuemos a través de un workshop o un trabajo, un taller, en donde podamos nosotros sacar esa información del grupo. Puede ser también a través de la observación directamente, con técnicas proyectivas o analogías y casos, es decir, hacer comparación con analogías que me permitan pues predecir y poder describir el comportamiento que está llevando a cabo de manera cualitativa el sujeto de estudio que estoy haciendo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos algún ejemplo que puede ser el desempleo y la falta de educación académica crea un sentimiento de inferioridad y de baja autoestima en la población que la padece. Si se fijan, bueno, aquí tendríamos que generar un instrumento, tal vez una entrevista para poder primero hacer el estudio, obviamente, del desempleo, de la educación académica de la persona y ver si de una manera u otra estas influyen en la autoestima que tenga la persona que lo padece. Entonces, son entrevistas profundas que me van a dar la información con respecto a esta asertividad que estoy yo buscando. Bueno, por otro lado tenemos la investigación cuantitativa. Esta investigación refiere más la parte de la estadística y el manejo de los números de manera cuantificable, por eso viene de ahí investigación cuantitativa. Es mucho más objetiva, ¿sí? Y esta, a diferencia de la cualitativa, pues bueno, tiene una visión desde fuera, es decir, analiza de manera más objetiva el fenómeno o el objeto de estudio a través de diferentes instrumentos que también utiliza para poder recabar la información al respecto. En esta investigación, las muestras o la población son más significativos y se determina a través de la estadística, ¿sí? Los métodos más utilizados en la investigación cuantitativa pues son las encuestas, son los monitores por paneles. Por ejemplo, cuando hacemos una investigación experimental en un laboratorio, pues podemos también hacer algunos monitores por paneles, en el sentido de, por ejemplo, si estamos en un hospital haciendo una investigación, pues bueno, nos da a lo mejor la temperatura, la presión, a eso se refiere el estar midiendo algunos datos a través de paneles. También tenemos los experimentos de laboratorio y de campo. En este caso también podemos comentar algunos experimentos donde estamos suministrando algunos medicamentos, la reacción de los pacientes, desde el punto de vista, a lo mejor si estamos haciendo un control de diabetes, un control de presión, pues estar haciendo este tipo de monitoreos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, puramente hablando de la parte estadística. En los países de vía de desarrollo, con más del 60% de la población, viven en condiciones de pobreza extrema y solo el 35% es considerado como una población económicamente activa. Y bueno, vemos aquí que estamos manejando directamente la estadística y la cuantificación para poder nosotros comprobar este tipo de investigaciones que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? La principal diferencia es que los métodos inductivos están más asociados a lo que es la investigación cualitativa, es decir, de poca población podemos generalizar o sacar una conclusión, y el método cuantitativo es inverso. De mucha población podemos sacar la conclusión en ese contexto. ¿Ok?
En la investigación cuantitativa, pues bueno, se trabajan sobre los datos cuantitativos de las variables que estamos nosotros usando y la investigación cualitativa pues evita definitivamente la cuantificación. Dice que los investigadores cualitativos, los registros que llevan no son tan numéricos, sino más bien narrativos de los fenómenos o el objeto de estudio que se está investigando. ¿Ok? Ok, otra de las diferencias fundamentales entre ambas metodologías es que la cuantitativa asocia o relaciona variables que son cuantificables, mientras que la cualitativa lo hace en contextos estructurales o situacionales. Por eso es que una es descriptiva, o sea, describe algunos comportamientos como dato para poder analizar. Y por último, tenemos que la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza de las realidades, las relaciones y su estructura, mientras que la cuantitativa trata de determinar la asociación o correlación entre variables y generaliza de manera objetiva los resultados que obtiene a través de ella. Ok, como una reflexión como una conclusión de este mini curso, es que el empleo de los procedimientos tanto cuantitativos como cualitativos en una investigación probablemente nos ayuden más a corregir diferentes sesgos propios de la investigación que estamos haciendo. Entonces, es recomendable también utilizar estos dos métodos en alguna investigación, aunque la creencia en el sentido de la cuantificación está más, se incrementa o facilita la comprensión del universo que nos rodea. Es decir, si tenemos la oportunidad más de cuantificar, pues nos sentimos más seguros. Entonces, como decía Galileo Galilei, decía, mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea. ¿Ok? Por su atención, pues muchas gracias. Se despide su amigo Felipe de Jesús Núñez Cárdenas y nos vemos hasta la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.